Muy bien, bienvenidos. Una bendecida tarde para cada uno. Un gusto saludarles nuevamente por este medio. Vamos a continuar trabajando. Para hoy, ustedes tenían la asignación de lo que es una investigación. Yo espero que ustedes compartan conmigo. Vuelvo a repetirles, les decía la clase anterior, ¿verdad? Porque si no se va a volver muy tedioso el que solo yo esté compartiendo y ustedes se van a aburrir, ¿verdad? De escuche y escuche. Entonces, ustedes me indican, por favor, qué van a compartir en este momento conmigo con respecto a lo que corresponde, ¿verdad? A los representantes de lo que es la sociología. En la clase pasada, en el documento les dejé abajito, ¿verdad? Lo mencioné también en la clase que tenía un apartado donde dice investigar los representantes de la sociología y también lo que es las ramas lo que es la sociología con otras ciencias. Entonces, solamente vamos a abordar para el día de hoy lo que es los representantes de la sociología. Entonces, ustedes me indican a quién escucho. ¿Qué fue lo que encontraron, por favor? A- Ahora, si no desarrollaron la tarea, también me indican, ¿verdad? Para no, pues perder, ¿verdad? Nuestro tiempo y estar esperando que si lo hizo o no lo hizo, por favor. Eh, ¿Me indican? Señor, yo sí lo hice. Muy bien, gracias. Entonces, dime, Franklin. Señor, disculpe, esta es mi primera clase. Disculpe, los links de las tareas están ahí en la plataforma. Sí, así es. Todo aparece en plataforma. O sea, sí es tu primera clase, pero me imagino que ya trabajamos un semestre, por ejemplo, contigo anterior, Sí, sí, ¿verdad? sí, señor. ¿O Sí, sí, no? sí. Ah, bueno, entonces ya sabes la dinámica de trabajo, ¿verdad? Ahí aparecen los enlaces, aparecen los espacios habilitados. En cada espacio, de hecho, este sería el segundo espacio, ¿verdad? Entonces, en este segundo espacio vas a poder observar tú. Bueno, igual yo subí un documento para que ustedes puedan guiarse del mismo, ¿verdad? Pero también es importante, les decía, que ustedes compartan, ¿verdad? Información, porque si no, entonces les decía, nos vamos a aburrir aquí de escuchar y escuchar solamente a mí. Te escucho, Laura, si me indicas qué fue la información que tú pudiste encontrar. Señor, yo busqué los 10 sociólogos más, por así decirlo, que más atribuyeron, ¿no? Muy bien, claro. Entonces tiré, no sé, unos 4. Sí, Por ejemplo, está Saskia Sassen, que describió la globalización. También está Walter Powell, que hizo la pregunta de por qué las organizaciones de un sector son tan parecidas y señala lo que es el isomorfismo. ujú, También está John Scott, que mostró los mecanismos que utilizan las élites para organizarse y dominar. También estuvo Manuel Castells, que señaló la información que ejerce una estructura sobre la sociedad contemporánea en los países. muy bien, gracias. Estos son los más destacados. Si ustedes se dan cuenta, escucharon, por ejemplo, la reseña que nos daba. Son los más destacados. Estos son los más modernos también. Son los últimos que se pudieron establecer. Los iniciales, pues los voy a compartir yo en un momento y se van a dar cuenta ustedes, como había hablado yo en la clase anterior, en este caso, ¿verdad? Les hago saber hablábamos sobre la sociología como rama de las ciencias sociales porque establece, ¿verdad?, que el ser humano como tal, pues no vive de forma individual, sino va a vivir en una interacción con otro ser humano. De hecho, yo les decía, ¿verdad? Para mí este medio de estudio es el más idóneo. Yo estoy desde la comodidad de mi casa, no tengo necesidad de salir, de desplazarme. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso, por ejemplo, pues nosotros tenemos una interacción. Vean cómo nosotros, porque ustedes no quieren o porque igual no sé por qué situación, ¿verdad? No habilitan, por ejemplo, su cámara, pero igual si nos vemos, si interactuamos, nos escuchamos uno a otro, podemos, por ejemplo, compartir muchas situaciones de pensamientos, ideas, cuestiones sociales que se viven a diario. Lamentablemente, ¿verdad?
a veces me decía alguien que porque escucho muchas noticias, pero si no escuchamos noticias no nos enteramos de lo que acontece. Estaba escuchando yo un fallo que le dieron a este señor, Otto Pérez Molina, que pagar 13 millones de quetzales sin compensación. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso, verdad? Si ellos, pues robaron millones de millones, no es que solamente haya sido 100 millones que ellos se hayan quedado, o ellos se llevaron unas grandes cantidades de dinero y que solo vengan, ¿verdad? Que compensación sean 13 millones, o sea, definitivamente nuestra justicia está mal, ¿verdad? Y eso, en este caso, vamos a decir o atrevernos a establecer, por ejemplo, o sea, solo eso ocurre en nuestra sociedad y por eso nosotros lo permitimos, o sea, lo que acababa de decir el compañero. O sea, va a haber una clase dominada y una clase dominante, hasta donde yo permito el ser dominado. Claro está, no puedo perder de vista que vivimos también, ¿verdad?, en un estado republicano, donde yo mi soberanía, pues la voy a emitir a través de forma individual y de una forma, ¿verdad?, representativa con nuestro presidente, pero viene y cabe resaltar, ¿verdad?, estos aspectos que se van a desarrollar como tal. Entonces, sobre ello es que nosotros vamos a trabajar el día de hoy y ya, Lauren se va a dar cuenta y va a comparar, ¿verdad?, a estos autores que él me menciona con los que nosotros tenemos acá en nuestro documento. Muy bien, entonces tenemos acá, ¿verdad? La sociología, tenemos los padres o fundadores de la sociología. En este caso, las sociedades humanas han atravesado por momentos distintos. Nosotros recordemos así, solo con nombre. Vivimos por una sociedad netamente establecida mesoamericana, comprendida en su mayoría de la población por mayas. Por ejemplo, ¿verdad? Algunos desplazamientos que tuvieron cierta población, podemos pensar en que fueron olmecas, zapotecas, aztecas, ¿verdad? Toltecas, algunos teotihuacanos, ¿verdad? Porque fue la población asentada en nuestro territorio mesoamericano que comprendía Guatemala, El Salvador, Honduras y México. En este caso, o sea, ¿quién no nos quita a nosotros, por ejemplo, verdad? Que dentro de esta situación, pues haya habido un desplazamiento, le decía, ¿verdad? De un teotihuacano que era el lugar más cercano y que nosotros ya ni mayas seamos, ¿verdad? Bueno, de esta cultura mesoamericana, pues pasa la invasión española. De la invasión española pasa a una situación, ¿verdad? De los criollos, que eran los hijos de españoles, de los hijos de españoles, llamados criollos, pasamos, ¿verdad? A una fase de una fase conservadora. De una fase conservadora pasamos nosotros a una liberal que quiere ser liberada, ¿verdad? De los conservadores, de los mismos hijos de españoles y de toda esa represión social que se tuvo. Después de los liberales volvemos a caer a los conservadores, después de los conservadores venimos a pasar, ¿verdad? Esa fase de la dictadura se establecen los 30 años, ¿verdad? De conflicto armado interno. De ese conflicto armado interno, ¿verdad? Se rompe con la supuesta situación de paz hasta establecer una democracia. De la democracia en existencia, pues no se da como tal, ¿verdad? Y si ustedes se dan cuenta, ha venido gobierno tras gobierno, ¿verdad? Que no ha favorecido en todo a la población. Y eso es lógico. Recuerden que el que va a un poder, pues tiene que acoplarse a las necesidades que el sector represivo tenga. Y entonces una persona puede ser muy buena, muy honrada, pero va a cambiar sus ideales de acuerdo, ¿verdad? A la represión que tenga de un grupo mayoritario. Bueno, entonces acá ese cambio de sociedad, de cada fase de sociedad, lo establece aquí. Y entonces, en este caso, vamos a encontrar fases importantes que vienen a transformar a la sociedad en la cual nosotros vivimos. Aunque nosotros no vivamos en Europa, no vivamos, por ejemplo, en Sudamérica o en Norteamérica o en otro continente,
pues lamentablemente todos esos cambios que tienen otros países vienen a repercutir en el nuestro. Y por ejemplo, nosotros hablamos de la revolución industrial y esta revolución industrial, ¿verdad? Surge en Francia y se da y abre un campo totalmente distinto. Con la revolución industrial se crea una reforma o un cambio económico establecido. Y acá nosotros vamos a decir, bueno, pero ¿y ese cambio qué tiene que ver con nosotros si eso fue hace mucho tiempo? Sí, fue hace mucho tiempo, pero cuando surge esta revolución industrial, establece en nuestro país que aquellos españoles y algunos europeos junto a algunos norteamericanos, pues hicieron, ¿verdad?, uso de esa ideología para venir a sentarlo aquí en nuestro país, pero no en beneficio de nuestro país, en beneficio de todos los sectores que en su momento vienen a generar, ¿verdad? La apropiación de lo que es la economía para satisfacer las necesidades de ellos, no de nosotros. Entonces, con esa situación o este gran acontecimiento que se da, se instaura lo que es, por ejemplo, eh, las máquinas a vapor, los ferrocarriles, que sí ya existían, pero ahora se establece a mayor escala. Se crea lo que es la división del trabajo, entre otros elementos. Para ello, con esta situación aparecen estos autores. Está Sykes Simon. Yo lo voy a leer como está. El nombre en sí tendríamos que leerlo, por ejemplo, en este caso, en inglés, pero yo lo voy a pronunciar tal cual está escrito. Está Augusto Comte, está Emily Durkheim, está Carlos Marx, está Max Weber, entre otros, y ya ustedes más adelante se van a dar cuenta de qué otros autores nosotros tenemos en el mismo. En este caso, tenemos, ¿verdad? Dice, el conde de Saint-Simon nació en París en 1760. Vean la fecha y vean de dónde proviene él, de París. Dice, vivió intensamente los acontecimientos más importantes de su época. Participó en luchas emancipadoras de América del Norte. Y aquí es donde vienen esos aspectos que yo les decía. Si bien es cierto, se da en otro territorio, en otra área geográfica, pero en este caso vienen a dar repercusión en los ambientes como el nuestro. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que nosotros debemos ser realistas. En su mayoría de nuestra economía vive a través, ¿verdad?, de remesas. ¿Y de dónde provienen estas remesas? De Norteamérica, ¿verdad? Entonces ahí es como nosotros vamos a ir encajando estos aspectos de los cuales vamos a ir abordando. Dice, en 1792 la Asamblea Electoral de la Comuna de París le nombró presidente y entonces renunció a su título nobiliario y se hizo llamar Claude Henry Boheme. Saint-Simon vive así desde forma excepcional una época de ruptura radical del orden tradicional. Él viene a innovar todo lo que se tenía establecido. Y si él era, por ejemplo, en este caso, tenía un título noble, ¿verdad? Y cuando renuncia a él se convierte en un hombre común y corriente, pero lo que viene él a crear es una sociedad distinta. Y lo que hace Sainz es que da respuesta a una preocupación, ¿verdad?, establecida, en donde busca que todo lo que se va a desarrollar dentro de un campo laboral, dentro de la economía, pues genere, ¿verdad?, eso. Entonces, aquí cuando se vive una crisis social, lo que hace es que él viene y promueve que se desarrollen otras ideologías, no como la de la monarquía que él venía acostumbrado, ¿verdad? ¿Qué pasa con la monarquía? Se recuerdan que existe un rey, un príncipe, que se le debe de tributar, que lo que ellos establezcan es lo que se va a realizar. Él dice que aquí debe de romperse con esto. Y entonces aparece el otro autor, que es Augusto Comte. Y él dice que fue el verdadero fundador de esta ciencia con el desarrollo de la teoría positiva desde 1830 a 1842, en donde él crea libros de filosofía, libros de economía y otros elementos relacionados al mismo, en donde él presenta una forma distinta de poder observar nosotros a la sociedad. Ya no vamos a relacionarlo, ¿verdad?, como nosotros lo teníamos establecido,
a lo que era la Iglesia Católica, ¿verdad? Y lo que correspondía a la monarquía, sino ellos dicen que la sociedad debe tener un gobierno, pero un gobierno asentado en bases específicas que lleven a cabo una evolución, un cambio. Y recordemos nosotros, si lo asociamos, cuando vinieron los españoles, vienen a cristianizar, vienen a castellanizar, según ellos, ¿verdad? Vienen en el nombre de Dios, ¿verdad? Porque ellos pensaban y habían categorizado a los mayas que no tenían alma, que no tenían espíritu, que eran hombres insensibles e irracionales. Lo que pasa es de que ellos tenían que venir, ¿verdad? Con un supuesto fin, y entonces ese fin disimulado era la Iglesia Católica, cuando en realidad lo que venían era robar y a saquear el país, ¿verdad? Entonces, vemos esa fase que establece que debe de romperse con eso, que ya no es necesario establecer, ¿verdad? Que si bien es cierto, existe un Dios o un ser supremo, pero que en este caso, ¿verdad? O sea, al ser supremo no le gusta, ¿verdad? Que un grupo sea reprimido y otro no, sino en este caso ellos empiezan a presentar nuevas situaciones. Muy bien, cuando rompen entonces con esa situación o esa ideología, surge una preocupación, llamémoslo así, por cambiar el orden en el cual se estaba estableciendo, y con ello entonces aparece la Revolución Francesa. En este caso, con la Revolución Francesa, pues no es más, ¿verdad?, que quitar del poder a un grupo, ¿verdad?, y cambiarlo. Y eso es una revolución, ¿verdad? O sea, estoy en contra y armémonos y vamos a protestar porque no nos parece que exista un alza a la gasolina, que exista un alza a toda la canasta básica y que pues no hayan servicios, ¿verdad? De salud ni nada por el estilo. Y entonces nosotros vamos a formar ahorita nuestra propia revolución, ¿verdad? O sea, es una idea que estoy generando. Eso es la revolución como tal. ¿Y en dónde se da? Surge en Francia. Con ello, entonces aparece, ¿verdad? La necesidad de establecer nuevas políticas, nuevos lineamientos. Ya no es lo que decía yo, ¿verdad? Si bien es cierto, ellos siguen respetando a Dios, pero ya no es como que establecer, ¿verdad? Que lo que pase o deje de pasar es porque Dios así lo permite. Y tampoco dejan de creer como tal en Dios, sino ellos establecen que es el ser humano el que debe de tener un orden específico. Junto a ello, ya aparecen otros dos autores, que es Emmanuel Humen y Kant. Y ellos lo que hacen es guiarse de Aristóteles y también de Montesquieu. Con ellos, estos dos últimos son los autores también más recientes, Aristóteles, Montesquieu, Tugor y Hegel. Ellos son de siglos anteriores. Y lo que hacen es que, por ejemplo, en Aristóteles presenta que solamente la persona letrada, estudiada, la persona, ellos en aquellos términos le llamaban ilustrada, ¿verdad? Tenía acceso al poder porque solamente él podía establecer. Montesquieu decía que no, él decía que solamente aquel que pudiera guiar a la población con un régimen establecido, y llamemos así, ¿verdad? O sea, usted va a hacer porque yo lo digo y lo va a hacer porque así se lo estoy imponiendo, ¿verdad? Y si usted no quiere, entonces aquí cambiamos, ¿verdad? O usted acepta o mejor lo mato, una de dos, ¿verdad? Y en este caso, lo que es Turgot y Hegel dicen que no, que la sociedad hay que irla moldeando según la necesidad que establece. Entonces ellos hablan sobre una realidad establecida. Vean cómo las concepciones de establecer a un ser humano dentro de un grupo social, vean cómo nosotros, por ejemplo, podemos establecer que el ser humano pues es normado siempre, siempre va a ser guiado. Usted desde que nació tuvo un papá, tuvo una mamá, el cual le indicó a usted cómo iba a hacer, a guiarse. A usted nunca le preguntaron en la primaria a ver si quiere ir a estudiar, ¿verdad? A usted le dijeron, bueno, lo voy a meter a estudiar y va a estudiar porque va a ir a estudiar. Cuando usted fue pequeño y fue a prepa, a párvulos, a primaria, nunca le dijeron, ¿verdad? A ver si ya se desea levantar y lo voy a llevar a estudiar. No, o sea, levántese, venga a desayunar o venga a almorzar según su horario y vámonos.
Y si es que lo iban a ir a dejar, ¿verdad? Y si no, en este caso, váyase, ¿verdad? Ya es hora. Y usted mismo tome su camino. Entonces, desde ahí podemos establecer que nosotros somos condicionados a un ambiente. Si ¿quién nos enseñó a nosotros que hay 3 tiempos de comida, verdad? Un desayuno, un almuerzo y una cena. O sea, la sociedad lo impuso. El organismo lo necesita, sí, pero todo fue desarrollado bajo un estatuto o un estándar. Entonces ahí es como nosotros establecemos, óigase muy bien, que el ser humano necesita ser guiado por una ley. Y por ejemplo, algunos de ustedes, yo supongo que ya son mayores de edad, no sé en qué edad oscilan ustedes, pero que son ya mayores de edad, que ustedes son responsables de sus propios actos. Por lo tanto, como usted es mayor de edad, usted sabe que si usted comete un delito, o sea, no vamos a ir a llamar a su papá, a su mamá, a su tío, a su primo, a su abuelito, ¿verdad? A su responsable, a su padrino. Yo no lo voy a ir a buscar. O sea, usted creo, es partícipe de un delito, a usted lo busco, porque usted es responsable de ello. Usted hace las cosas bien, van a ser en beneficio suyo. Usted hace las cosas mal, van a ser en perjuicio suyo. Con ello, nosotros tenemos entonces la idea de que el ser humano siempre va a ser, ¿verdad? Guiado, va a ser normado, establecido por leyes, y aquí aparecen, ¿verdad? Entonces, estados eh, o entidades que nosotros vamos a tomar en cuenta. Asociémoslo un poquito más cercano al nuestro, por ejemplo, a los estatutos que nosotros tenemos. Usted sabe que nosotros vivimos bajo este lineamiento de 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y que esos 3 poderes son los que norman, por ejemplo, el gobierno en nuestro país. Entonces acá lo establece. Dice los 3 estados para explicar la evolución de las sociedades occidentales. Es el teológico, el metafísico y el positivo. Y cuando nosotros hablamos de estos 3 elementos, estamos hablando basados en Dios, basados, ¿verdad?, en el desarrollo establecido que se pueda tener, por ejemplo, de la sociedad y aparte de todo lo material involucrado en el mismo. Entonces estamos hablando de 3 poderes. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del estado teológico, se caracteriza, ¿verdad?, por los sentimientos, la imaginación, el análisis de la naturaleza, las causas y todo lo que competa a Dios. Porque en este caso, el estado teológico, usted sabe, ¿verdad?, que en un momento determinado, todos sabemos que estamos compuestos por un cuerpo, por un alma, por un espíritu, y que quien nos ha creado, ¿verdad?, ha sido en un momento determinado un ser supremo, que a ese ser supremo nosotros le vamos a llamar Dios. El estado metafísico vamos a entenderlo como las bases del pensamiento filosófico racional. Y es que aquí nosotros vamos a detenernos, por ejemplo, si yo les hago a ustedes recordar en algún momento la teoría evolucionista del hombre establece, ¿verdad?, que el hombre fue un chimpancé y que en este hombre primitivo, en este hombre simio, pues definitivamente, ¿verdad? No había un raciocinio. ¿Qué hacen los monitos, los chimpancés, los orangutanes? Pues ellos viven, por ejemplo, en un hábitat, ¿verdad? Caminan en 4 patas, su cráneo es prominente, su mandíbula es grande, comen hojas, comen ciertos animales, etcétera. Pues así fue un hombre antes, ¿verdad? Antes de que evolucionara al ser hombre que nosotros hoy conocemos. Entonces, con ese estado racional, es decir, de su pensamiento, nosotros ya vamos a crear otras situaciones que vienen a generar lo que nosotros hemos venido a establecer, ¿verdad? Como lo que son ideales. Usted tiene metas, usted tiene sus propias ideas, sus propios pensamientos y se guía, ¿verdad?, de base a las necesidades que tiene. Yo le he dicho en su momento, ¿verdad?, que la mayoría estudia en fin de semana porque no le da tiempo, ¿verdad?, en plan diario. Entonces, ¿cuál es su ideal? Graduarse, poder usted avanzar y conseguir otras situaciones. Muy bien. Esto es el aspecto metafísico, pero también vamos a tener, ¿verdad?, un estado positivo. ¿Y a qué se refiere este estado positivo? Dice, el hombre busca hechos relacionados con otros hechos, es decir, leyes.
Y aquí era lo que yo le decía, ¿verdad? Un conocimiento positivo, una situación lógica, una situación empírica o de validez que nosotros vamos a tener por nuestra práctica. Usted ahorita pudiera decir, ¿verdad? Está nublado y va a decir, miren, está nublado, hay probabilidades que vaya a llover, ¿verdad? Es más, me atrevería a decir, ¿verdad? Que ya al finalizar la tarde va a llover. Y alguien le va a decir, pero usted cómo sabe, ¿verdad? Si usted no es meteorólogo, sí, pero es que las nubes se ven prominentes, está oscuro. O sea, existe un conocimiento previo a poder ser desarrollado. Entonces eso pasa con el ser humano, que a veces nosotros establecemos ya por lógica, por pensamientos e ideas, ciertas situaciones. Entonces acá vemos cómo esta situación va a ir evolucionando acorde, ¿verdad?, a las situaciones que me presenta. Esto es con relación a lo que fue, ¿verdad?, los primeros autores, pero continúa haciendo emisión de los mismos. Y nos menciona, ¿verdad? Dice, para Comte el único conocimiento sólido proviene de la observación y la experimentación. Es decir, si lo veo, si lo desarrollo, si lo logro experimentar, sí es cierto, si no, no es válido, ¿verdad? Algunos en algún momento le decía, cuando ustedes lleven filosofía van a asociar mucho la sociología, porque hay teorías, ¿verdad?, que establecen cómo pueden visualizar al hombre. Entonces dice, la sociología sería la ciencia para conocer la interrelación entre los hechos sociales, y es que eso es algo que no va a cambiar jamás su esencia. Nosotros estudiamos al hombre de forma individual y de forma colectiva. Yo tengo mis propios pensamientos, sí, ahora los comparto. ¿Usted tiene los suyos? Sí, ya los comparte. Y entonces juntos interactuamos, emitimos, llegamos a conclusiones, ¿verdad? Y no solamente conclusiones propias, sino también del estudio que nosotros estamos abordando. Acá entonces dice, entendiendo esta situación, nosotros vamos a ir desarrollando actividades que nos presentan estos autores como tal. Para ello, voy a continuar y voy a mencionar, dice, a los auténticos profetas de una nueva disciplina en cuanto a la sociología. Vamos a establecer a Emily Durkheim, a Karl Marx y a Max Weber. Y ellos pues presentan, ¿verdad?, una construcción distinta de lo que nosotros veníamos abordando, por ejemplo, con los 3 elementos anteriores. Y acá ellos dicen, óigase muy bien, su actividad intelectual se concentró en el estudio riguroso de las asociaciones entre hechos sociales, considerando dicha asociación como un hecho en sí mismo. Ahora, vean, yo les hablaba en la clase anterior, ¿verdad?, que pues la división de muchas actividades, por ejemplo, sociales, en un momento determinado, por ejemplo, la división del trabajo, hace que el ser humano pues tenga que contemplar muchas cuestiones o actividades. ¿Qué actividades? Por ejemplo, si en algún momento nosotros llegáramos, por ejemplo, a clases presenciales, pues voy a establecer, yo llevo, no sé, mi computadora, Lauren lleva su computadora, Franklin lleva su computadora, ¿verdad? Y Harrison va a llevar su computadora. Pero cuando ya nos vamos a retirar, alguien puede decir, ¿verdad? No sé, salimos todos y todos recogen sus cosas. Y alguien pueda decir, bueno, aquí no hay nadie, ¿verdad? Y están estas 4 computadoras, entonces yo me llevo las 4 computadoras porque no hay nadie. Entonces ahí viene, ¿verdad?, una división en donde pues cada uno tiene pertenencias y por lo tanto cada pertenencia es individual, que si bien es cierto, él ingresó a este espacio y encontró esas 4 computadoras y no encuentra a nadie, no significa que no sea de nadie. Entonces ahí, dentro de esa interacción social, es como nosotros vamos a empezar a concebir esas normas que establecen esa sociedad. Y una de ellas es que yo debo respetar las cosas ajenas. Es decir, si bien es cierto, ya las encontré, no aparecen ahí, ¿verdad? Los dueños, pero no significa que no tenga dueños. Entonces, por lo tanto, cuando se establecen reglas de un método sociológico, en donde existe una división del trabajo, una división social, una división en cuanto a la propiedad privada. Yo tengo que normar, ¿verdad?, que todo, hay un montón de autos en la
calle sí, pero no porque no estén los conductores, no significa que no tenga dueño, ¿verdad? Yo puedo encontrar muchas situaciones, por ejemplo, en donde las actividades entonces, aquí es como nosotros vamos a empezar a establecer, ¿verdad? Y a observar esas reglas o las normas que van a establecer dentro de una sociedad. Y entonces voy a retroceder nuevamente para que ustedes me vayan comprendiendo y entendiendo la esencia que presenta cada fundador. Si bien es cierto, nosotros estamos hablando de los fundadores de la sociología y cada uno presenta una perspectiva de cómo visualiza a la sociedad, de cómo pudo concebir elementos, ¿verdad?, que comprenden a la sociedad. Uno de ellos es el ser humano, de forma individual y de forma colectiva. Algunos han desarrollado una crisis social a través de, por ejemplo, la religión, otro en base al gobierno, otro no porque se ha establecido, ¿verdad?, a pensar o ver, ¿verdad?, la economía como tal, otro no porque otro ha dicho que se establece a través de elementos que se pueden establecer por la división del trabajo, por un suicidio, ¿verdad? Por pensar en su momento que existe una propiedad privada y que esa propiedad privada comprende a un estatus social. ¿Por qué? Porque yo ya les he hablado mucho de ese estatus social. Hay personas pobres, hay personas de estatus medio o de estatus alto, ¿verdad? Económico. Y hay personas que viven definitivamente en una extrema pobreza. Entonces, estos lo que hacen es darnos a conocer a nosotros esos fenómenos sociales que se presentan. Esa es la esencia de lo que nosotros estamos viendo, de cómo este fenómeno social se puede establecer en un ser humano en forma individual o en forma colectiva. ¿Algún ¿Alguna duda al respecto, jóvenes? Una duda, señor. Espero que no se estén durmiendo porque si no en la siguiente clase los voy a obligar a que habiliten cámara. Muy bien. Avanzando entonces con ello, tenemos ahora, dice otros autores, pero yo me voy a saltar esta partecita y me voy a centrar en esta otra parte para que ustedes me puedan comprender y ya no se vayan a aburrir mucho. Por eso les decía al inicio, yo necesito que ustedes también, por favor, investiguen conmigo. Tengo acá, origen de la sociedad, de la sociología. Desde tiempos, ¿verdad?, de filósofos antiguos podemos establecer que la sociedad pues ha existido con el ser humano, lo único que no nos habíamos prestado atención, ¿verdad?, tanto en ello, sino hasta después, ¿verdad?, cuando ya se pobla, ¿verdad?, la tierra, un sector, un área geográfica, y entonces ya concebimos al ser humano de una vida en sociedad. En este caso, la gente, ¿verdad?, puede establecer que en algún momento el ser humano necesita presentar aspectos en donde nosotros vamos a guiarnos, si son leyes, si es religión, si es la economía, si es la producción, si es la educación, ¿verdad? Si es un aspecto político. Dentro de los aspectos políticos es donde más se centra la mayoría, ¿verdad? En la propaganda, la publicidad, en la situación de cómo canalizar, ¿verdad?, la atención de la gente. Con ellos se suma entonces a los padres de la sociología, y ya los había mencionado, está Augusto Comte, Henry Saint-Simon, Emily Durkheim, Karl Marx y Max Weber. Ellos son los que dan origen a lo que es la sociología.
En los tres últimos es donde se desarrolla su máximo esplendor, que es Emily Durkheim, Karl Marx y Max Weber. Y aquí ya me lo había mencionado, ¿verdad? Aquí ya los divide, vea. Está Weber, está Marx y está el otro Emily Durkheim. Pero aquí yo los voy a exponer en forma distinta. Tengo entonces a Augusto Comte. La sociología estuvo evolucionado poco al llegar en 1798 a 1857, quien empleó por primera vez la palabra sociología. Óigase muy bien. Entonces, ¿quién la pronuncia? Augusto Comte. Él estudia la relación y el comportamiento del ser humano cuando vive en sociedad. Tenemos a Henry Stein. Él, en este caso, se recuerdan que él se atribuye este otro nombre, ¿verdad? Porque solo era Saint-Simons, pero él se lo quita. Y en este caso, él pensaba, dice que los conflictos que vivían en aquellos momentos correspondían a la sociedad en reorganizar la producción. Y se recuerdan que ahí hablamos, ¿verdad?, de la monarquía. Entonces él dice que los medios de producción son los que establecen, en este caso, al diario vivir del ser humano. ¿Y por qué? Recuerde que el que es dueño tiene los mejores recursos económicos al que le trabaja el dueño como tal. Entonces aquí cambia, ¿verdad?, este aspecto. Está Emilio Durkheim. Emilio lo que hace es que bautiza la sociología como aquella ciencia cuyo objetivo es estudiar lo que denomina los hechos sociales, es decir, un fenómeno social que se va a analizar, se va a desarrollar y vamos a establecer por qué surge. Entonces él quiere saber todo de por qué el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, porque el ser humano, algunos son pobres y algunos son ricos, porque el ser humano trabaja y porque el otro no trabaja, porque el ser humano estudia, porque el otro no estudia, porque uno sí sabe y el otro no sabe, y todo eso lo estudia como fenómeno Emilio Durkheim. Tenemos a Carlos Marx o Karl Marx. En este caso, él hace sus aportes a la sociología y hace un levantamiento, ¿verdad?, a Adam Smith. También ya se van a dar cuenta que Adam Smith es un representante, pero él de la economía. Y establece, dice que estudiaron la parte importante del comportamiento del ser humano, pero esta parte del comportamiento o la conducta del ser humano, si bien es cierto, es la parte psicológica, pero en este caso ellos hablan en cuanto al empleo de la riqueza. Y a mí me parece formidable ciertos pensamientos de ellos, porque nosotros tenemos que entender, dice Adam Smith, en busca de un interés propio, los productores y prestadores de servicios ofrecían al mercado satisfacción. Estos exigen una mano invisible, y esta mano invisible va a ser de aquel que tenga el recurso económico. Pero dice Carlos Marx, o sea, el que es pobre es porque quiere ser pobre, y el que es dueño es porque quiere ser dueño. Entonces ellos establecen, ¿verdad?, que no todos vamos a tener los recursos económicos, pero tenemos que buscar los medios. Y aquí lo dice abajito, para quien existían como dueños de los medios de producción que se apropiaban en lo que es un plus valor, es decir, le suman un valor agregado a los trabajadores explotados. Entonces él dice en un momento determinado, si hace división entre dueño y trabajador, el dueño, porque es dueño, va a seguir enriqueciéndose. Y el trabajador, porque es trabajador, ¿verdad?, siempre va a ser pobre. Pero él establece que yo tengo que buscar los medios de producción, que yo no tengo que conformarme con ser solamente empleado. Y es algo que yo a ustedes les he dicho. Usted visualícese siempre como un empresario, como un dueño. No se visualice toda la vida, ¿verdad?, como un empleado. Es que eso no le va a llevar a usted a ningún lado, porque nosotros tenemos que romper con esos